Ahora les voy a comentar un resumen, una breve generalización de lo que se ha comentado y de lo que se requiere de manera breve para el diseño de una obra de drenaje. En este caso vamos a partir de los estudios de campo que son necesarios de acuerdo a las normas que ya les proporcioné en la plataforma para que las revisen, ¿sí? Entonces, con esto y con ello es necesario hacer una identificación de las obras de campo, ¿sí? ¿En qué consiste? Pues primero hacer un reconocimiento por kilómetro, el tipo de obra, la descripción y las condiciones de funcionamiento. Sí, por ejemplo, aquí una obra de tipo de tubo de mampostería. La descripción, pues por ejemplo, que ayuda a desafogar el escurrimiento y parte del almacenamiento de agua en un bordo existente, una pequeña descripción. Y las condiciones, pues se encuentra solvada en la entrada y salida, pues lo que genera que el agua sea lento, ocasionando la acumulación excesiva de agua. ¿Sí? Podría ser una descripción generalizada, pero de todas las obras, por ello es importante el reconocimiento de cada una de ellas. Es necesario verlas de forma física, caminarlas, observarlas, entrada y salida para poder hacer una revisión y valoración de las mismas. Esto pues va acompañado de un reporte fotográfico, ¿sí? En el reporte fotográfico pues nos va a servir para tener un historial de la misma zona, en este caso pues cerca de las carreteras, hacia dónde son los escurrimientos, hacia dónde son encauzados, identificándolos con flechas, hacia dónde escurre, hacia dónde cruza, las obras, las condiciones, si son de piedra, si son de concreto, si son de tubo, ¿sí? Si existen bordos de agua, tanques de almacenamiento, escurrimientos, ¿sí? Todo lo que se pueda para fortalecer nuestro estudio hidrológico, ¿sí? De todo el tramo. Para ello pues es muy importante hacer esta revisión, ya que esto pues va a permitir proponer alternativas si existen las obras de desasolve o hacer limpieza. En su caso también puede proponerse lo que son ampliaciones, obras nuevas o reubicaciones. Por ejemplo, pues muchas veces las obras debido a los efectos del hombre, las construcciones, los escurrimientos son direccionados hacia otras zonas, lo que hace que cambien en algunas partes. Por ello es importante hacer un reconocimiento de cómo es el funcionamiento, de acuerdo a las microcuencas que ya se vio cómo es la propuesta de revisión. En este caso, con ello es necesario también hacer el registro topográfico. El topógrafo se va a encargar de proporcionarnos estos datos, lo que son la localización de la obra, hacia dónde drena, hacia la izquierda o hacia la derecha, el esviaje, ¿sí? El esviaje es muy importante, ¿sí? En grados, minutos y segundos, y las elevaciones, ¿sí? Elevación derecha e izquierda al centro de la obra, ¿sí? Por ejemplo, aquí tenemos 2 grados, 3 minutos, 0 segundos, entonces prácticamente no es perpendicular a la carretera, tiene una pequeña inclinación, ¿sí? Con respecto a la misma vía. Esos datos pues son de topografía. Ahora con ello también vamos a continuar con lo que es, ya les había comentado, el análisis de los escurrimientos, ¿sí? Para ello pues ya sabemos cómo generar esas curvas de nivel y ver hacia dónde escurre todos los cauces, y nos vamos a apoyar de fórmulas, en este caso por ejemplo de Talbot, ¿sí? Que es una fórmula empírica y que aquí nos dice que es empleada cuando no se cuenta con datos de precipitación pluvial de la zona o se desconoce el gasto del arroyo en estudio, ¿sí? Y es empírica y establecida para el cálculo de área hidráulica necesaria en función al área de la cuenca y de las características topográficas de la superficie de la misma. En este caso, pues necesitamos conocer el coeficiente que depende de otros factores y del área por drenar y el área hidráulica necesaria de la obra, ¿sí? Para esto, pues el valor C
va a depender si es escarpado, montañoso, lomerío o ondulado o plano, ¿sí? Y pues puede ser aplicada hasta cuencas de hasta 200 kilómetros cuadrados, ¿sí? Se puede aplicar esta fórmula. Otra es el método de sección pendiente, y en este caso pues es necesario utilizar la fórmula de Manning, donde necesitamos el coeficiente de rugosidad, el radio hidráulico, la pendiente, y con ello pues determinar la velocidad. Y pues ahí hay que aplicar un poquito de hidráulica, que sabemos que el gasto es igual a la velocidad por el área, y con ello podemos determinar proponer nuestras dimensiones. Otra es el método racional, que son de los métodos más ocupados, y dice que permite determinar los gastos máximos en cuencas pequeñas, en el caso de las alcantarillas, obras de drenaje superficial en vías de comunicación terrestre, ¿sí? Entonces, para ello vamos a requerir el tiempo de concentración en horas, la longitud del cauce principal y la pendiente media, ¿sí? Y la fórmula pues es 0.278 por el coeficiente de escurrimiento, la intensidad y el área. También eso viene, las normas son apartados que vienen ya indicados ahí. Con esto nos va a servir para valorar, para hacer una valoración del funcionamiento de las obras, ¿sí? ¿Qué obras cumplen y qué obras no cumplen, o cuáles son requeridas? En este caso, en este estudio, pues se obtuvo que ciertas obras no cumplían, ¿sí? Y se hace el reporte de cuáles sí y cuáles no. En algunas son por las dimensiones, otras son por el tamaño, el cauce, diferentes factores. Generalmente pues ese era el área hidráulica requerida. Por ejemplo, aquí observamos que en la estación 12+504 tenemos un embalse en la parte aguas arriba, y tenemos uno, aquí se ve otro tubo, son 3 tubos. Estos tubos pues no les dan abasto cuando llueve, y el embalse, todos los escurrimientos llegan al embalse, aquí no alcanzan a pasar. Por eso es importante la revisión. Ahora con ello pues vamos a tener que realizar una revisión, ¿sí? Y para ello pues ya les había presentado el formato que se maneja en la Secretaría de Comunicaciones y Transportes, ¿sí? Uno de los más utilizados. En este caso pues necesitamos lo que es conocer el viaje, datos ya de campo, con la localización de la obra, el camino, el kilometraje o la estación, el esviaje, que son cosas que ya les había comentado. En este caso es de la 12+504, que era 2 grados 3 minutos, ¿sí? Y lo tenemos que transformar a radianes. Necesitamos conocer el ancho de la corona, en este caso si se va a ampliar la carretera o es obra nueva. La sobreelevación, ¿sí? Es el bombeo de la carretera. La subrasante, también ya lo vimos en los planos. Y la pendiente del camino, ¿sí? La inclinación. Y con esto la estructura de las terracerías, a cuánto van a equivaler el colchón sobre nuestra obra de drenaje. Los niveles que también ya en los formatitos de Excel anteriores pues se tenían. Entonces, conociendo estos datos, vamos a poder generar el dimensionamiento y la ubicación adecuada de nuestra obra, ¿sí? Tanto en planta como en perfil, y con ello la propuesta en campo, ¿sí? Ya es muy importante porque ya llevamos mediante planos una propuesta de cómo va a ser nuestra ubicación, ¿sí? Entonces, con esto ya el ancho de la corona pues va a influir en lo que es la pendiente del camino, ¿sí? Ahora sí, los colores que están marcados de cierto tono van a influir en la trigonometría y geometría aplicada de la obra, ¿sí? Esto ya son fórmulas que están aplicadas, ¿sí? Y de acuerdo a ciertas condiciones pues se va a ir moviendo el formato. Por ejemplo, aquí tenemos que la subrasante es de 470.55 y en
un punto adelante o uno atrás vamos a tener 171.05 y 171.05, ¿sí? Porque va a ir variando en función de las condiciones topográficas de la propuesta geométrica del camino, ¿sí? Hay que ir ajustando los datos de acuerdo a las necesidades y a las condiciones del camino. Ya habíamos visto que si se coloca en curva, pues la sobreelevación va a ir hacia un lado. Si va sobre carreteras muy inclinadas o caminos muy pronunciados, la pendiente va a estar cambiando. Eso es aplicar un poquito lo que es de trigonometría, las componentes radiales R, θ y z, ¿sí? Entonces con ello vamos a tener esta configuración de elevaciones hacia la derecha y hacia la izquierda sobre el centro del camino, ¿sí? Entonces también vamos a considerar lo que es el talud de 1.5 en este caso para cortes, ¿sí? Entonces ya con esos datos acá la trigonometría aplicada al formato nos va a generar en esta pequeña sección lo que son los anchos 350 y 350, que son los anchos que ya hemos colocado en la parte anterior. La pendiente, ya como vimos, la pendiente 2.1 a la derecha y menos 1.9 a la izquierda va a variar en función de la pendiente del camino y de la ubicación del desviaje de nuestra obra. Y también ya nos proporciona lo que son las elevaciones derecha e izquierda, ¿sí? La elevación al centro y el talud, ¿sí? Que son datos importantes. Ahora, ¿qué vamos a hacer con esto? Pues estos datos que ya son de trigonometría y de diseño de carreteras, diseño geométrico de carreteras, entonces con esto ya lo vamos a llevar a un plano, ¿sí? Que es el plano que se requiere para el diseño y construcción ya de las obras. En este caso, pues como vemos aquí, hasta esta parte de aquí tenemos lo que es el formato, ¿sí? El que ya les había presentado anteriormente. Ya nos presenta lo que son las alturas y los niveles de cada punto. Pero ¿cómo vamos a localizar nuestra obra? Tenemos la elevación en la parte superficial, la elevación terminada, por ejemplo de 471.05, ¿no? 471.05, que es el que está aquí. Este 471.05 pues depende de lo que son las inclinaciones, las pendientes. Entonces ahora en AutoCAD pues vamos a localizar nuestro nivel terminado con los niveles a los extremos, 470.98 y 470.98. 470.98 del otro extremo y 470.98 en el otro extremo, ¿sí? Y ahora, si conocemos esto, ahora el espesor de nuestra estructura, vamos a irnos hacia abajo, ¿sí? ¿Sí? Aquí en este caso, por ejemplo, como es una obra que se requiere ampliar, tenemos el perfil, este es el azul, el amarillo con puntitos azules, este es el que nos proporciona el topógrafo de levantamiento. Y ya tenemos la ubicación de nuestra propuesta de rasante. Entonces, como ya tenemos el perfil del terreno natural, esa va a ser nuestra guía para poder ubicar la altura de nuestra obra, ¿sí? Entonces, como vemos aquí, la salida de agua ya tiene esta configuración, sale a este nivel. Entonces la obra se coloca aproximadamente a esta altura. Puede ser un poquito arriba, ¿sí? Y se coloca zampeado de piedra para protegerla, ¿sí? Si lo colocamos muy abajo, esta parte de acá va a provocar que se asolve, ¿sí? Porque va a estar un poquito enterrada. Entonces esta línea de referencia del terreno natural nos va a servir como guía para localizar el centro del arrastre de nuestra obra, ¿sí? Y con su respectiva pendiente. En este caso pues ya ahora no dependemos de una pendiente del camino, ahora dependemos de una pendiente de la obra, que son cosas diferentes. La pendiente del camino, tenemos lo que es la pendiente del perfil, tenemos la pendiente del bombeo, ¿sí? Que son estos 2 y menos 2.
Ahora vamos a requerir de una pendiente, pero de la obra, del arrastre. En este caso, pues ya con esto, como ya localizamos aproximadamente un punto, de acuerdo al terreno natural, ya tenemos una propuesta aproximadamente, en este caso de 468.70, y ya lo colocamos acá en el formato para saber la altura y el dimensionamiento, ¿sí? Aquí pues tenemos que hacia la izquierda 550 y hacia la derecha 550, perdón, y a la izquierda 5 metros, ¿sí? Va a variar un poco, pero ¿por qué? Vamos a ver por qué. Porque aquí es un cajón de entrada y acá es un muro de mampostería, entonces puede variar un poquito. Sin embargo, lo más importante son los arrastres, ¿sí? Considerar que esto permita no generar asolvamientos, taponamientos y demás, ¿sí? Y la ubicación de la obra va a estar en función de esto. Para ello, pues hay que, como les comenté ya en otra parte, es necesario conocer diámetros de tubo, mínimo de 1.20, y las dimensiones para los alerones o los muros de mampostería, ¿sí? Para generar estos son volúmenes de obra. Sin embargo, pues el diámetro del tubo es de los más requeridos para saber la altura y que nuestra obra, si la estamos proponiendo aquí y le damos 1.20 hasta acá, no esté, no quede encima de la carretera, o que con el tiempo la misma estructura ocasione ruptura. Entonces es por eso importante revisar ya mediante dibujo. Uno se va dando cuenta aproximadamente dónde colocar la obra y que la misma estructura no vaya a colapsar, ¿sí? Entonces aquí pues ya de mínimo ya tenemos los 50 centímetros de la estructura de la carretera, y aquí ya tenemos otros 50 centímetros aproximadamente, es casi un metro de relleno de material encima del tubo. En la parte azul de cian es el tubo con sus muros de mampostería y su caja, ¿sí? Por eso varía un poco, que de esta forma pues ya tendríamos nuestra propuesta de obra de tubo. Ya es puro dibujo aquí prácticamente, y si se dan cuenta los taludes también influyen para la localización de los muros, tanto derecho como izquierdo, ¿sí? Si le diéramos más pendiente a la obra, pues los muros quedarían más alejados, y esto pues aumentaría los volúmenes de construcción. Ahí se hace mucha revisión de lo que se requiere y de lo que se tiene para hacer una mejor propuesta. Y ya con esto pues es necesario ya darle formato a los a los planos, ¿sí? De acuerdo al formato, pues ya únicamente es transcribir los valores a los formatos, ¿sí? Las elevaciones derecha, izquierda, las dimensiones del tubo, ¿sí? Las pendientes, o sea, es prácticamente transcribir lo que ya se hizo en cálculos de Excel a AutoCAD para presentar estos formatos de plano. Son las dimensiones, ¿sí? Las dimensiones que se requieren, ¿sí? Con su respectiva tabla de materiales, ¿sí? Y las observaciones que se deben de seguir, ¿sí? En este caso pues es un tubo de concreto, ¿sí? De 1.20. Estos son los planitos que se requieren presentar, ¿sí? Son unos pequeños planos y ya se presentan por obra, y se van presentando por obra para que al constructor se le facilite hacer la interpretación ya en campo. Entonces esto se tiene que hacer una por cada obra que se vaya realizando. Aquí lo importante es tener los datos para poder hacer una propuesta, sea de ampliación, de reubicación o de obra nueva, según las condiciones que se tengan. Entonces pues hasta el momento pues no es complicado. Lo más un poco más laborioso sería determinar el caudal que permita empezar a proponer un dimensionamiento de las obras, ¿sí? Pero esto es aplicar un poco de hidráulica con las fórmulas y con ello ver
la proporción. Aquí como tip, generalmente ya por norma el diámetro mínimo de una obra de tipo tubo pues es de 1.20 metros, si es que ya leyeron las normas que ya les proporcioné, y pues si siguen las normas pues difícilmente se van a equivocar, pero sí es importante darle una revisión para saber de qué se está hablando.